Por segundo año consecutivo, la liga brasileña ha sido catalogada como la mejor del mundo. Esto no lo digo yo, sino la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Sin embargo, está bastante claro que el Brasileirão no tiene el mismo nivel que puede tener la Liga Española o la Premier League. No obstante, esto no quita que sea la mejor liga de América por escándalo, y esto se ha visto reflejado en su gran dominio de la Copa Libertadores, ganando en las últimas 5 ediciones del torneo. Pero ¿qué hace que Brasil sea invencible o incluso sea considerado por algunos como una de las mejores ligas del planeta? Hoy el tío Vivefoot te lo va a explicar. Lo primero de todo es su exitoso formato de competición, uno similar al de la Serie italiana, la Liga o la mismísima Premier League, en donde compiten 20 equipos, 38 jornadas, dando como ganador al equipo que más puntos sumó en la temporada. Sin embargo, en estas ligas europeas, el descenso está destinado a 3 equipos, mientras que en la Liga de Brasil son 4 los que llegan a descender, es decir, el 20% de los clubes. A esto hay que sumarle la gran cantidad de cupos que tiene Brasil para torneos internacionales, siendo 7 para Libertadores y 6 para Sudamericana, por lo cual son 13 los clubes que clasifican a una competición de la Conmebol. Además, a esto se pueden agregar 2 más si ganan los torneos, es decir, por ejemplo en 2021, Paranaense y Palmeiras ganaron la Sudamericana y la Libertadores respectivamente, por lo cual tuvieron un total de 15 cupos. Esto hizo que el puesto 16 de la tabla brasileña sea el único que no clasificó a una de las copas que se juegan en el sur del continente, obvio sin contar a los 4 descendidos. Con esto quiero dar a explicar que su liga nunca deja de ser peleada, o sea, es decir, todos pelean por algo en la última jornada, descensos, títulos o algún torneo internacional. A esto también hay que agregarle que el torneo se juega a partir de abril, ya que los primeros meses se juegan los torneos regionales. Durante el año no solo se juega la Liga, sino también la Copa de Brasil, un torneo que es formato Copa del Rey, para que te des idea, en el que se juegan equipos de distintas categorías, el cual no solo sirve para dar a conocer talentos olvidados, sino que también aumenta el ritmo de juego de los equipos más fuertes. Para que te des una idea, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Inter, Gremio, Cruzeiro y otros más juegan alrededor de 60 a 70 partidos al año. Una locura. A ver, en comentarios dime, el equipo de tu país, ¿cuántos partidos juega por temporada? Obviamente, otra de las grandes razones por las que Brasil arrasa en el continente es debido a la gran cantidad de talento que sale de sus filas, algo medianamente normal en un país con tanto talento y con tanta población. Es uno que saca a los mejores jugadores del mundo. Solamente en Europa hay más de 1200 jugadores brasileños, ya para que te des otra idea. Pero ese es detalle para otro video. A lo que voy es que con tanto talento emergente es medianamente normal que los equipos se vuelvan más fuertes y también muy poderosos. Para dar un ejemplo, los últimos 3 brasileños que compró el Real Madrid fueron tratos directos de Vinicius en el Flamengo, de Rodrigo en el Santos y de Endrick en el Palmeiras, por el cual pagaron millonadas y millonadas de dinero. Tratos que obviamente Argentina, Ecuador, Paraguay no suelen hacer. Ahora, ya que estábamos hablando de dinero, estaría bueno ver de dónde provienen las principales fuentes de ingreso de los clubes brasileños. Es obvio que uno de ellos es la gran venta de sus estrellas, pero hay otras fuentes de ingreso con las que las ligas argentinas, ecuatorianas, paraguayas no pueden y no van a poder competir, y es los derechos de TV. Brasil es un país pero gigante, por lo cual sus principales clubes mueven mucho billete. Brasil recibe más de, ojito, 350 millones de dólares por derechos de televisión, solo en el Brasileirão, recibiendo otros 94 por la Copa de Brasil, prácticamente 500 millones. En promedio los estaduales, que son torneos de los cuales ya hablamos, reciben también 55 millones, mayormente los más importantes. El torneo de Río de Janeiro, el de Sao Paulo, el de Minas Gerais, los más importantes reciben alrededor de 55 millones. Así que ya te imaginarás que en Brasil dinero no falta.
Para que dimensiones un poco esto, solo Palmeiras recibe más de 102 millones de dólares al año. Prácticamente lo mismo que genera la Liga Argentina con todo y sus 28 equipos. Los sponsors también manejan mucho dinero. Por ejemplo, Flamengo, que es el club más popular del país, recibe alrededor de 30 millones de dólares. Sin contar que Adidas le paga más de 14 millones más bonos. Es decir, bonos por ganar una Libertadores, un Brasileirao, ahí le cae más billete. Ahora, lo último, hay que ver cuánto reciben los clubes por ganar títulos. El campeón de la Copa de Brasil recibe más de 20 millones, lo cual es muy similar a lo que recibe un campeón de la Copa Libertadores. Y hay que recordar que los últimos 5 campeones son equipos de Brasil. Por ejemplo, solamente en Libertadores, Palmeiras se metió más de 50 millones, sin contar que en las últimas copas no ganó, pero llegó hasta semifinales, recibiendo ingresos por taquilla, por venta de camisetas, recibiendo ingresos por partidos ganados. Aquí hay que ver que la Conmebol ahora te da 300 mil dólares por ganar un partido en Copa Libertadores. Palmeiras en la última, en la fase de grupos, ganó 5 de 6 partidos. Es decir, solamente en la fase de grupos el Palmeiras se embolsó 1,5 millones, sin contar los demás partidos que terminó ganando. Es decir, pues sí, Palmeiras se debe haber embolsado por lo menos unos 100 millones en la Libertadores en los últimos 5 años. Ya sea por partidos ganados, avanzar de fases y por haber ganado 2 de los últimos 5 torneos. Y bueno, el Flamengo, un rango bastante similar. Fluminense sumó buen dinero este año. Y bueno, hay que ver que de por sí el Brasileirao también tiene pues obviamente un premio muy grande. Son aproximadamente, si no me equivoco, unos 18 millones. Y bueno, los equipos que normalmente pelean arriba están ganando mucho más dinero. Por eso Palmeiras hoy es un equipo que tiene muchísimas fuentes de ingreso. Esto sin contar todo lo que acumulan en ventas de camisetas, accesorios y entradas para cada uno de los partidos que van a disputar. A eso se le llama estrategia. Y ahora sí, ya con todo lo explicado, es obvio por qué Brasil es tan dominante en América. A esto hay que sumarle buenos DTs, buenas formaciones y demás. Pero creo que con lo que te expliqué quedó bastante claro por qué es tan dominante. Pero ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué la IFFHS, o bueno, el nombre que te dije al comienzo, la determina como la mejor liga del mundo? Pues creo que lo del video te lo puede fundamentar un poco, pero si quieres una respuesta rápida, pues este es un ranking de clubes similar al ranking FIFA. Usa un sistema de puntuación en el que se premia a los equipos por los puntos conseguidos en torneos internacionales. Brasil, al dominar la Conmebol con cierta facilidad, acumula una mayor cantidad de puntos, ya que en Europa la Champions es repartida en más ligas. A veces la gana un equipo de la Premier, pero también la ha ganado, por ejemplo, el Real Madrid, la ha ganado el Bayern de Múnich, y la Europa League igual, la ha ganado el Sevilla, que es de la Liga Española. Entonces se reparte más, digamos, los torneos en Europa, mientras que acá en Sudamérica, pues Brasil gana todo casi siempre, y por eso ha podido sumar mayor cantidad de puntos. Suma en la total Brasil 1404 puntos, y es el equipo con más puntos en el mundo, y por eso, bueno, es la liga con más puntos en el mundo y por eso considerada como la mejor. La Premier League es la segunda y tiene poco más de 1200. Y ahora sí, espero les haya dejado servido todo. Así que bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que dejen su opinión en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo para Tierra 7, nuevo miembro del canal exclusivo. Chau chau.